Si entre ustedes hay alguien que está empezando a visitar la iglesia católica, que está empezando a asistir a misa, que tenía tiempo sin ir a misa, o que, en el caso de ustedes, hermanos visitantes, que en su familia pues tengan niños y niñas y sientan necesidad de orientarles la misa, qué es y por qué el sacerdote levanta blanco una hostia. Hoy nos da un regalo maravilloso el Señor con el texto de la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículos 5 al 10. Y es maravillosa la enseñanza, nos alumbra el entendimiento. Es hermoso para las personas que les cuesta entender la Eucaristía, o las personas que no quieren ir a misa a repetir costumbres, sino a vivir, que es lo que está sucediendo en la Eucaristía. Bien, dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versos 5 al 10, que cuando Cristo entró en el mundo dijo: tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. Tú, Señor, no aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces, yo dije lo que está escrito en el libro. O sea, Jesús dice lo que está escrito en un salmo: aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Qué hermoso. Jesús, contemplando aquellos sacrificios antiguos de machos cabríos, de corderos, de ovejos, de animales, por los pecados de las personas, y siendo que Dios no quería esos sacrificios, no le agradaban esos sacrificios, para agradar a Dios Padre, para agradarle, le dice Jesús: aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Aquí me tienes. Yo me sacrifico, Padre, para agradarte. ¿Por qué a Dios no le gustaban aquellos sacrificios antiguos? Porque cada año la persona o familia debía una y otra vez cada año llevar un animal para sacrificarlo, y cada año lo tenía que volver a hacer porque el sacrificio que había hecho el año anterior no le había terminado de liberar del pecado. Si no hubiese venido Jesús, si Él no hubiese muerto en la cruz, si Él no hubiese resucitado, si Él no nos hubiese dejado la Eucaristía, todos, hermanitas, ustedes también, sin excepción, por nuestros pecados, tendríamos que estar todo el año asegurando tener o un cordero, o un becerrito, o un chivito, y cuidarlo para que no se tropiece y no tenga defecto, porque tenía que ser nacido de menos de un año, sin defecto, y llevarlo para que sea sacrificado por los pecados, como estaba prescrito en Levítico capítulo 5, verso 27 y 28, por allí. Que el pecador tenía que llevar un animal, entregárselo al sacerdote para que el sacerdote hiciera la expiación por sus pecados. Pero al otro año tenía que volverlo a hacer, y al ver que no terminaba de liberar sus pecados, por eso no le agradaban a Dios esos sacrificios que había mandado hacer. Dios quería un sacrificio que arrancara de raíz nuestros pecados. Y Jesús dice: aquí me tienes, Señor. Aquí me tienes, yo me ofrezco como sacrificio para que todos puedan ser liberados de sus pecados. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Entonces sabemos lo que estamos haciendo cuando vamos a la Eucaristía. Ahí está el Cordero, en la cruz, clavado. Y antes de entregarse en la cruz, de manera
cruenta, lo hizo en la última cena de manera incruenta. En la cruz, de manera pública. En la intimidad, a los que se iban a encargar de llevar ese sacrificio a todas las naciones, su iglesia, sus discípulos, los apóstoles, a quienes les dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre, haced esto en memoria mía. Ustedes van a llevar mi sacrificio a todas las naciones para que todas las naciones reciban mediante mi sacrificio la remisión de sus pecados. Y en la última cena se ha presentado de manera incruenta para el sacrificio. Incruenta, ¿qué significa? Sin derramamiento de sangre. Cruenta en la cruz, derramamiento de sangre. Incruenta en la última cena. Y entonces, ¿qué llevó para el sacrificio? Lo que le correspondía llevar como sumo sacerdote eterno. Lo que le correspondía, según el rito de Melquisedec. Según el rito de Melquisedec, sí, en el Antiguo Testamento habían dos tipos de sacerdocio que le correspondían, dos tipos diferentes de sacrificio. El primer tipo de sacerdocio era el de los levitas, los descendientes de Aarón. Todos los hijos por descendencia de Aarón eran los destinados al servicio sacerdotal y cada año eran los que hacían el sacrificio por los pecados con animales. El otro sacerdocio era el de Melquisedec, distinto, que era como Jesús, era sacerdote y era rey. Y Melquisedec en Génesis 14, verso 18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó, ¿qué creen ustedes que presentó Melquisedec para el sacrificio? Exactamente, dice en Génesis 14, verso 18, entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y continúa la oración hermosa. Entonces Jesús, sumo sacerdote según el rito de Melquisedec, para su sacrificio incruento, llegó con pan y, por lo tanto, para hacer el sacrificio como Cristo lo ordenó, nosotros necesitamos un altar consagrado, necesitamos pan y vino y necesitamos un sacerdote perteneciente al sacerdocio de Jesucristo. Sin esas tres condiciones no hay culto. Ojo con esto, sin esas tres condiciones no hay culto de Cristo. Sin esas tres habrá culto de hombres. Cuando van a grupos que no son católicos, que se reúnen, no van a encontrar altar de sacrificio, no van a encontrar víctima y no van a encontrar el sacerdote indicado para hacer ese sacrificio en ese altar. Entran a ese lugar y van a ver es el lugar desde donde el que dice ser pastor va a dirigir, pero no van a ver lo demás, que es el sacrificio. Por lo tanto, cuando usted va a misa, usted puede y debe decir: voy al culto, porque ese es el culto que dejó Jesús. Sin sacrificio de la víctima llamada Jesucristo, no hay culto, sino una distracción para apartar a las personas del sacrificio que necesitamos llevar para nuestros pecados. Qué importante es esto que estamos recogiendo hoy como enseñanza y aprendizaje para amar la cruz, para amar la Eucaristía. De allí que es indispensable, necesario, que en cada lugar donde se hace el culto de Jesucristo estén presentes la cruz, con Cristo allí simbólicamente presente, y el altar,
para que nos recuerden el sacrificio cruento y el sacrificio incruento. No se pueden separar cruz y altar. Altar y cruz es un único sacrificio.